Número 10 dice, no puedes triunfar en la oración sin renunciar a todos tus pecados. No solo debes de recordarlos, sino que debes renunciar en hecho de ellos, de hecho de ellos. Debes que dejarlos, tienes que dejarlos atrás y con el propósito de corazón de renunciar a ellos para siempre. Hermanos, esto está claro. Dios no responde la oración de alguien que está en pecado. Y esa es la razón por la cual muchos no reciben contestación, porque hay algún pecado que están practicando. Y muchos minimizan los pecados. Muchos dicen, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy fornicario, pero siguen mintiendo o siguen enojándose o tienen amarguras y no perdonan a alguien, o tienen celos, o tienen envidias, o tienen codicias, otros pecados internos, o están llenos de soberbia, se creen mucho, no son humildes. Entonces, son pecados que cuando están ahí, ni en sueños Dios te va a contestar esa oración. Dios no te la va a contestar. Entonces, ¿por qué? Porque no eres honesto con Dios. No has renunciado a todos tus pecados. Y esa es la razón por la cual el pecado estorba que tu oración llegue al cielo. No llega al cielo. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida. Hay pecado que no estás dispuesto a renunciar para siempre, sino que quieres renunciar por un tiempo y lo vuelves a tomar. Y entonces así, Dios no contesta la oración. Dios no va a contestar la oración. Muchas de las oraciones que se hacen en muchos lugares no llegan al cielo simplemente porque hay pecado. Acuérdate lo que le pasó a Josué después de haber tomado Jericó. Dios ahí le mostró, les dio una victoria inmensa. Cayeron los muros de Jericó sin soltar nada, simplemente rodeando a la tierra, y Dios tumbó esos muros. Esos muros eran anchísimos, hermanos. Había casas que vivían arriba del muro. Ve qué tan anchos eran esos muros, que hasta casas se edificaban en la parte de arriba. De hecho, la casa de Rahab, la ramera, la que escondió a los espías, era sobre el muro. Y sobre el muro descolgó aquella mecate, aquel cordón, para que la reconocieran de que ella estaba ahí. Entonces eran muros muy inmensos y Dios los tumbó. Después se fueron contra ahí, otro lugar, y perdieron. ¿Y cuál fue la razón por la que perdieron? Había pecado, porque Dios les había dicho que no tomaran del anatema de Jericó. Toda la tierra estaba maldita ahí, no podían tomar nada. Pero uno vio un manto babilónico muy bueno y unos talentos ahí de oro, y los codició y los guardó y se los llevó en su tienda. Y eso era anatema, había maldición sobre ellos. Entonces Dios ya no estaba ahí con ellos. Entonces perdieron ahí, murieron como 30. Entonces, ¿qué había? Había pecado en eso. Y cuando hay pecado, estorba la bendición de Dios para que llegue. Que Dios es muy misericordioso. Es misericordioso con el que se arrepiente. Si no te arrepientes, no hay misericordia. Solamente hay misericordia para el que dejó el pecado para siempre. El que no dejó el pecado para siempre, no hay misericordia. Entonces, tiene que quedarte claro estos principios de Dios. No puedes estar manipulando a Dios, tratar de usar el nombre de Cristo, tratar de usar las promesas. Las promesas son para aquellos que ya dejaron sus pecados, pero las promesas no son para aquellos que no han dejado sus pecados. La Biblia dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. ¿Qué es oír la ley? La ley moral de Dios, los mandamientos. No robes, no hurtes, no mates, no tengas envidia, no tengas celos,
no tengas fornicación, no tengas adulterio, no tengas ninguno de los pecados. Eso es lo que es la ley. Si tú apartas tu oído para no oír la ley, si tú no le quieres hacer caso a la ley, tu oración no solamente no la contesta, es abominable. No solamente no te va a responderla, sino cuando estás orando en el acto mismo de oración, estás molestando a Dios. Le estás causando un disgusto. ¿Cómo se atreve este a orar? Su oración es abominable. Entonces, no hay respuesta a la oración, sino molestia hacia Dios cuando estás en pecado y todavía estás orando. Tienes que abandonar los pecados. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Quién es el impío? El que predica el pecado. Llámese cristiano, llámese evangélico, llámese el nombre que le quieras poner. Tú practicas el pecado, tú eres un impío. Que si te llamas cristiano porque vas a la iglesia, bueno, si fueras cristiano no practicarías el pecado. Entonces, es muy importante, hermanos, este principio, porque no puedes echar la culpa a Dios, que Dios no responde cuando la culpa es tuya, porque tú estás en pecado. No puedes culpar a Dios de que Dios no siempre contesta la oración. No, siempre la contesta, pero no te la contestó a ti. Y no te la contestó a ti porque sigues practicando el pecado, porque hay amarguras, porque hay celos, porque no puedes perdonar, porque eres muy quejoso, porque no tienes paciencia. Muchos son, hermanos, la Biblia siempre nos compara a los cristianos con las ovejas. ¿Y cómo es una oveja? Es mansa y humilde. Aun cuando la van a degollar, no empieza a balar. La ovejita calladita, en silencio, simplemente la degüellan. Y es lo que pasa. Pero ve los puercos. Apenas los va sacando del corral y ya van ellos ahí gritando. Ahí está el puerco. Todo el tiempo. Apenas lo sacas del corral. Muchos son como puercos. No son como las ovejitas. Muchos que se llaman cristianos son como un puerco. Que no le puedes hacer nada. Algún hermano te hizo algo malo, algún hermano no te saludó, alguien no te dio la cara, alguien hizo algo contra ti y te estás quejando y le guardas rencor y no puedes perdonar. Tú no eres cristiano, tú no eres una oveja, eres un puerco, porque de todo te quejas. Y la falta de paciencia es un pecado, hermanos. Entonces, Dios está lejos de los impíos, de esas personas, hermanos. Dios nos hizo mansos y humildes de corazón. Ese es como es un cristiano, manso y humilde de corazón. Pero dice que él oye la oración de los justos, de los que viven entregados para él. Aquellos que hacen su voluntad, aquellos que tienen amor, que tienen gozo, que tienen paz, que tienen paciencia, que tienen benignidad, que tienen bondad, que tienen fe, que tienen mansedumbre, que tienen templanza, que tienen humildad. Eso los oye, que no guardan rencor, que saben perdonar rápido, que saben sufrir el agravio cuando se los hacen. A esos, Dios, la oración de ellos es un incienso aromático de un olor muy precioso para Dios. Dios escucha las oraciones de los justos. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. Entonces nadie se engañe, hermanos. Nadie se engañe acercándose a Dios, pidiendo en oración cosas cuando sigues practicando el pecado. La primera oración que oye es cuando tú te arrepientes.
Es cuando tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar a todos mis pecados. Ya voy a dejar todos mis pecados. Dejo todo, no voy a practicar ninguno. Ya dejo de vivir para mí mismo y voy a vivir para ti. ¿Qué es lo que es? Jesús dijo, la condición para ser discípulo de Jesús es niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz cada día significa que vas a padecer cosas injustamente por causa de Cristo. Y no te vas a estar quejando como el puerco, sino que lo vas a sufrir el agravio y vas a seguir adelante. Y es cada día. Entonces, la oración de ellos las escucha, pero el que no es temeroso de Dios, ¿qué es el temor de Dios? Proverbios nos dice que el temor de Dios es apartarse del mal, de la soberbia, de la envidia y todo eso. Eso es lo que es el temor de Dios. ¿Y qué es hacer su voluntad? Obedecerlo. Obedecerlo. Hacer lo que dice en su palabra. Hacerlo de corazón. Es lo que es. Entonces, aquí está muy claro el texto. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No dejes que tu pecado sea un obstáculo para tu oración. No dejes que tu pecado ponga una barrera entre Dios y el tuyo. Y tú. Ahí yo me acuerdo, se me viene a la cabeza una oración de Isaías, donde está él clamando, una oración preciosa, y está clamando a Dios para que Dios responda. Y, oh, si bajara del cielo y esto, y empieza a orar, pero preciosa esa oración. Pero cuando le responde a Dios, le responde, párale. Dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y han hecho, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. En otras palabras, Dios sí puede salvar y Dios sí puede oír. Pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y han hecho ocultar su rostro para no oír. Es la razón. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Y esa es la razón por la cual no los salvaba. Y esa es la razón por la cual no oía sus oraciones. Entonces, necesitas estar caminando rectamente, renunciar a todos tus pecados para que tengas efectividad en la oración. De otra manera, Dios no va a escuchar tu oración. Y muchos tratan de usar lo que es la idolatría. La idolatría es como una manipulación. ¿Qué es la idolatría? ¿Por qué muchos quieren los muñecos? ¿Por qué uno le piden a Santo Tomás y a San Antonio y a las vírgenes y todo eso? ¿Por qué le piden los muñecos? Porque el muñeco no sabe, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla. No te puede reprender del pecado. Si usted pone de rodilla, el muñeco ese, ya sea de yeso, de madera o de cal o de que lo hagas, no te va a decir, no, tú estás en pecado, no te puedo contestar la oración. El muñeco no sabe. Lo tienes que sacudir todo el tiempo, que se llena de polvo si lo pones ahí. Si lo pones cerca de una ventana y entra el viento, te lo tumba. Y si es de cal, se quiebra. Entonces, por eso muchos van a la idolatría, porque saben que pueden dar en sus pecados y pedirle al ídolo mudo para que lo pida. Pero eso es una manipulación. Otros hacen lo mismo, pero le dicen, yo estoy en pecado. Pero si le digo a tal hermano que es muy entregado a Dios, a lo mejor Dios le contesta al hermano y entonces yo obtengo la bendición, aunque yo siga en pecado. ¿Y tú crees que Dios no se da cuenta de eso, hermano? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Por eso es que a veces, aunque hay un hermano entregado que está clamando, no le contesta la oración, porque sabe que es para ti, que estás en pecado. Y por eso Dios no va a contestar la oración. Si fuera para él, sí se la contestaba. Pero si es para ti, que no quieres dejar el pecado y quieres usar al hermano para que reciba la bendición, no le va a contestar. Dios no puede ser burlado.
Entonces, que quede claro, hermanos, que a menos que dejes el pecado, tu oración no llega ni al techo, hermanos. No va a llegar a ningún lugar. No vas a mover a Dios. No le va a llegar, no te la va a contestar Dios.